El tema de hoy es la manifestación del reino. Y vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Qué dice? El reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra de por sí lleva fruto. Primero tallo tierno, luego espiga, después grano que llena la espiga. Y en el momento en que el fruto está maduro, se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. La manifestación del reino. Este es nuestro tema a partir de este texto en nuestra serie Las parábolas de Jesús. ¿Qué es una parábola? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Dijo Clayton Kunz que las parábolas de Jesús no son simples comparaciones, sino revelaciones de verdades del reino de Dios. ¿Y cuál es el tema principal de las parábolas? El tema principal de las parábolas, estamos viendo en esa serie, es el reino de Dios. Por eso nuestro tema hoy es la manifestación del reino, el reino de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 11, ese mismo capítulo que hemos leído, Jesús afirma que a los discípulos, por medio de las parábolas, es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Y en el mismo capítulo 4, versículo 22, nos afirma que no hay nada secreto que no haya de descubrirse. Esto se puede aplicar de muchas maneras, claro está. Y también en el hecho de que el misterio del reino de Dios estaba para ser descubierto. De hecho, en el versículo 21 de ese mismo capítulo vemos que la luz debe estar puesta en un sitio alto para poder alumbrar todo el ambiente. El misterio del reino de Dios, que es el reino de luz, se manifestó en la venida de Cristo y se está manifestando, está aconteciendo ahora mismo en la era de la iglesia y está al descubierto para todos aquellos que creen en el Señor de ese reino, Jesucristo el Nazareno. El reino está al descubierto. Hemos empezado la serie Parábolas hace 3 semanas, hace 3 domingos. Lo primero que hemos visto con las parábolas del ayuno, el remiendo y el vino nuevo, el vestido y odre nuevo, es que Jesús inauguró la venida del reino en el momento que encarnó en forma humana. Entonces Jesús trajo el reino de Dios a la tierra al venir a la tierra como hombre. Y hemos visto en esa parábola, en ese primer domingo, que ese reino es un reino de gozo y plenitud de vida. La parábola del ayuno, ¿no? Ahí vimos ese principio. Luego en la parábola del vino nuevo, en odre nuevo, y remiendo nuevo, y vestido nuevo, hemos visto que además ese reino de Dios que Jesús trajo a la tierra es algo nuevo. No es simplemente una mejora de algo viejo, de algo antiguo, sino que es nuevo. Es decir, Jesús no vino a arreglar algo antiguo, sino a hacer algo nuevo. Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Después, en los últimos 2 domingos, hemos visto la parábola del sembrador y su explicación. Y también la parábola del trigo y la cizaña y su explicación. Ambas reflejan distintos aspectos que pueden estar involucrados en una siembra para así revelar verdades del reino de Dios. Vimos por medio de esas parábolas que hay que salir a sembrar. Hay que sembrar ¿qué? La preciosa palabra de Dios. Y hay que entender los resultados de esa siembra del reino, tanto resultados positivos como resultados negativos. Hemos visto también que en ese proceso de sembradura del reino tenemos un enemigo. Estamos en una batalla, en una guerra espiritual. El que roba la buena semilla
o el que siembra cizaña es el enemigo. Y el enemigo está identificado. El enemigo es del diablo. Y hemos visto que en esa siembra del reino de Dios, esa siembra ocurre a nivel mundial. Vivimos en una sociedad mezclada en el mundo donde hay hijos del reino de Dios y hay hijos del reino de las tinieblas. Así que los hijos del reino de Dios están siendo plantados por Él mismo, el Señor, y los hijos del reino de las tinieblas están siendo sembrados, ¿no?, por el enemigo. Son las cizañas plantadas por el diablo. Y hemos visto que la separación entre ambos reinos, físicamente hablando, por así decirlo, ocurrirá en el final. Eso hemos visto en la parábola de la cizaña, ¿no? La separación entre los que forman parte de cada reino se dará en el final de los tiempos, la cosecha final, el juicio final, el día de la venida de Cristo, el día de la venganza del Dios Todopoderoso. Así que por medio de la idea de la siembra, hemos estado viendo un par de cosas. Hemos estado viendo que, siendo inaugurado el reino de Dios en la tierra, Él está ahora mismo en acontecimiento, para que las personas pasen a formar parte de ese reino. Así como está influenciando a las personas que ya forman parte de ese reino, así como a todos los que viven en el mundo, que es el campo. El reino también está influenciando a todos. Así que por medio de ese proceso podemos pensar también en la manifestación del reino de Dios en el mundo, por medio de esa parábola que hemos leído, la parábola del crecimiento de la semilla. Una parábola más que trata de la cuestión de la siembra, o tiene que ver con la cuestión de la siembra, ¿no? Ya vamos por la tercera. La siembra, la semilla, cómo crecen, etc. Esta es la única parábola que no nos cuenta más que Marcos y que nos revela el carácter sobrenatural del reino de Dios. Digamos que esta es la marca de esa parábola. Nos revela el carácter sobrenatural del reino de Dios. Es una parábola corta, pero está llena de verdades preciosas. Especialmente nos centraremos en dos enseñanzas sobre el reino de Dios que nos revela esa parábola contada por Jesús. Dos enseñanzas. Primero, la impotencia humana. Segundo, la soberanía divina. La impotencia humana, la soberanía divina. Primero, la impotencia humana. El labrador en esa parábola no hace crecer la semilla. De hecho, ni siquiera sabe cómo crece. En la parábola, la semilla es el tipo de semilla que tiene el secreto de la vida en sí misma. Tiene el secreto del crecimiento en sí misma. Nosotros, queridos, no creamos el reino de Dios. Tampoco lo sustentamos ni lo hacemos crecer. El reino de Dios es y está sustentado por el propio Dios Todopoderoso. Él crece y avanza porque es el propio Dios que está encargado de hacer con que Él crezca y avance. Es el reino de Dios y Dios es Señor sobre ese reino. De diferentes maneras, Dios está obrando para que su reino crezca. Nosotros trabajamos, nosotros predicamos, luchamos, oramos, compartimos, testificamos, nos esforzamos, nos disciplinamos, o al menos deberíamos hacer todo eso y mucho más. Pero el poder no está en nosotros. El poder es de Dios. El poder es del Señor del reino. Nosotros somos impotentes para hacer con que la semilla crezca. Eso quiere decir que nosotros somos impotentes para hacer con que el reino de Dios crezca. El reino de Dios crece porque Dios está obrando para que Él crezca.
Por más que nos esforcemos, por más que prediquemos, por más que testifiquemos, que hagamos todo lo que tengamos que hacer y debemos hacerlo, al fin de cuentas es el Señor que está obrando por detrás para que su reino crezca y es eso. Detrás de todas las cosas está Dios y el poder y la voluntad de Dios. El hecho de que un hombre siembre la semilla no significa otra cosa sino que la semilla fue sembrada. El sueño y el despertar del sembrador no pueden contribuir para la vida y el crecimiento de la semilla. Igual sería un error pensar que ese es un ejemplo de un sembrador perezoso, indiferente con la siembra. Más bien parece lo contrario. Hizo su trabajo, pero lo que la semilla necesita, pues no puede dárselo él. Es impotente en ese sentido. Lo que la semilla necesita después de ser sembrada es crecimiento. Y ese crecimiento es Dios quien lo da. La semilla germina y crece nunca sin Dios, pero sí sin el agricultor. No solamente sin su ayuda, sino hasta incluso sin su conocimiento, como dice el versículo 27 que hemos leído. Tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Independientemente de él, la semilla brota y crece, porque lleva vida en sí misma. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es decir, nosotros tenemos que servir y sembrar y echar la semilla y compartir y etcétera, etcétera, etcétera. No es una parábola que nos enseña el descuido con nuestro servicio. No, para nada. Si no clamamos, las piedras clamarán. Queremos clamar nosotros. Entonces esa parábola no enseña un descuido con nuestro servicio. Más bien el énfasis de la parábola está precisamente en la impotencia humana y la soberanía divina. De hecho, ese es el énfasis de la parábola. Dios es soberano para hacer su obra crecer. Así que por supuesto que la parábola no quiere enseñar el descuido con lo que podríamos llamar discipulado. Jesús nos enseñó que debemos enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús. Pablo en Corintios llama este proceso de regar la semilla. Vemos el esfuerzo de los apóstoles en cuidar a los recién convertidos de su tiempo. Especialmente me acuerdo de Pablo en Primera de Tesalonicenses, cuando escribe a aquella iglesia, recordándoles la forma con que el Pablo cuidó de aquellos hermanos al principio, como una madre cuida a sus hijos, como una madre que está pendiente de sus hijos. Así Pablo dice que cuidó de aquellos hermanos. Entonces, la parábola no nos enseña el descuido con la semilla, lo que podríamos también llamarlo descuido con el discipulado o del cuidado los unos de los otros, sobre todo los nuevos creyentes, sino más bien la parábola señala el proceso de crecimiento misterioso del reino en el corazón del hombre. Proceso que solo puede ser llevado a cabo por el Rey del Reino y ninguna otra persona más. Definitivamente, queridos, es solo Dios quien da el crecimiento. Es una acción soberana suya. No podemos entrar en el corazón de las personas y cambiarlos, pero el Todopoderoso, por medio de su Santo Espíritu, puede convencer al pecador de su pecado y del juicio, y hacer con que ese pecador tenga el corazón transformado. Y de esa manera su reino crece, avanza, se expande. Y aquí entramos en el punto 2, la soberanía divina. Entramos de hecho aquí en el núcleo, el centro
del mensaje de esta parábola, que está centrada en la actividad del reino llevada a cabo por el Señor del reino, el Dios Todopoderoso. El hombre puede y debe sembrar la buena semilla del Evangelio, pero el reino en sí es un acto divino. El reino de Dios se manifiesta, crece en el corazón de los hombres y se expande por el mundo por la acción soberana de Dios. La expresión en sí, en el versículo 28, nos deja claro, porque la tierra de por sí lleva fruto. La tierra de por sí lleva fruto. Esta expresión señala que la semilla tiene inherentes a su propia naturaleza poderes que el hombre no puso allí y que trascienden completamente cualquier cosa que él pueda hacer. El poder está en Dios. Él es impotente en ese sentido y Dios es suficiente para el crecimiento de la semilla por otro lado. Así que vamos a hacer un ejercicio ahora que nos propuso un comentarista llamado William Barclay y vamos a pensar en el crecimiento natural de una semilla. Literalmente hablando, ¿no? Porque, claro, la parábola va de eso, del crecimiento natural de una semilla. Se utiliza de ese ejemplo Jesús para ilustrar estas verdades del reino de Dios. Así que merece la pena hacer este ejercicio de pensar sobre el crecimiento natural de una buena semilla en un campo. Entonces sacar de ahí lecciones sobre la soberanía de Dios. Y vamos a ver que el crecimiento natural es a menudo imperceptible, primero. Segundo, el crecimiento natural es constante. Y tercero, el crecimiento natural es inevitable. Vamos a por el primer ejemplo, o el primer punto, ¿no? El crecimiento natural es a menudo imperceptible. Vamos a ver. Si nos fijamos en una planta todos los días, prácticamente no nos damos cuenta de su crecimiento, de los momentos exactos en que está creciendo. Es solo cuando vemos de tarde en tarde, cuando notamos la diferencia, hasta que su grano está lo suficientemente maduro y llega el tiempo de la cosecha. Es decir, como un hijo también, ¿no? Pienso en mi hijo Hugo. Yo no le veo crecer cada día, en el sentido de que no veo el momento que está creciendo, no veo cuando se estica, no lo veo, no puedo observar ese momento exacto. Cuando vamos a Brasil, visitar nuestros padres y sus abuelos y tal, pues los abuelos y la gente dice, wow, qué grande está, qué mayor se ha hecho y tal. Porque claro, lo ven cada año, entonces se dan cuenta de su crecimiento, pues así de golpe, ¿no? De cara. Yo me doy cuenta de su crecimiento, hombre, por supuesto, miro una foto, veo, pero no sé el momento exacto en que está creciendo. Dicen que crece por la noche, ¿no? Mientras duerme. Yo ya he pasado muchas noches en claro con Hugo y tampoco le he visto ahí crecer en ese momento. Así que, bueno, es lo que estamos diciendo, el crecimiento natural es a menudo imperceptible. Pues así sucede con el reino. Su crecimiento sobrenatural también es a menudo imperceptible, es decir, puede ser imperceptible. No nos cabe la menor duda de que el reino está avanzando, aunque a veces eso pueda parecer imperceptible a nuestros ojos. Dios mismo de modo soberano está obrando para el crecimiento de su reino, y cuando el crecimiento del reino llegue a la madurez suficiente, llegará el tiempo de la cosecha, versículo 29, la consumación de los tiempos, el juicio final. Mientras llega ese tiempo, nos toca tener perseverancia, esperanza y estar preparados nosotros mismos para ello, a la vez que seguimos sembrando la buena semilla como buenos obreros, como buenos siervos del Señor, del reino que debemos ser. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 13 y 14 nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas
las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, el reino de Dios está en crecimiento. El Señor del reino está obrando para que ese reino siga creciendo. Ese reino crecerá de modo que haya representantes de ese reino de todos los pueblos y naciones y tribus. Y cuando haya estos representantes todos y el reino ya esté suficientemente crecido y maduro, pues llegará el fin. Esa es la idea. Entonces, el crecimiento natural es constante. Noche y día. Mientras el campesino duerme, el crecimiento prosigue. Noche y día, dice el versículo de número 27. Tanto como se duerme como si se levanta, como de día o de noche, el crecimiento es constante, sigue. Así es el reino. Su crecimiento sobrenatural también es constante. Mientras dormimos, Él está obrando. Él no para. No hay nada irregular en la obra de Dios. Queridos, lo malo del esfuerzo humano y de la bondad humana es que son espontáneos, es decir, son cosas de momentos puntuales. Un día damos un paso adelante y al día siguiente retrocedemos dos. Puede que sea así. Pero la obra de Dios prosigue de forma soberana e inalterable. Puede que de manera silenciosa en muchas ocasiones, pero siempre constante. Siempre constante. Dios desarrolla su plan sin cesar. Nada ni nadie puede hacerlo ir más lento. Nada ni nadie puede hacerlo ir más rápido de lo que quiere. Su velocidad es ideal y constante. Nos toca creer y nada más. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Constante. Aunque no estemos viendo, aunque nos parezca tardar o ir muy rápido, Dios sigue su plan de manera ideal e inalterable, constante. Tercero, el crecimiento natural es inevitable. No hay nada tan poderoso como el crecimiento. Un árbol puede quebrar una acera de hormigón con el poder de su crecimiento. Una planta puede asomar su cabecita verde en un camino de asfalto. Nada puede detener el crecimiento. Nada puede detener el crecimiento. Si Dios quiere que crezca, crecerá. Nada ni nadie puede detener el avance del reino. Así sucede precisamente con el reino. Su crecimiento sobrenatural es inevitable. A pesar de la rebeldía y la desobediencia humanas, la obra de Dios seguirá adelante, porque el Señor de la obra es el Dios Todopoderoso, el Señor del reino. Él llevará a cabo su obra y el crecimiento de su reino no se detendrá por nada ni nadie. Es inevitable en ese sentido. Jonás intentó huir de Dios. ¿Os acordáis de Jonás, el profeta en el Antiguo Testamento? Que recibió una misión de parte de Dios que tenía que ver con el crecimiento del reino, que era predicar a Nínive. ¿Os acordáis que intentó huir de Dios? Cogió un barco y se fue a otro lado, a Tarsis. Estaba intentando luchar contra Dios y su plan. Imposible, una causa perdida. Jamás intentes huir de Dios. A lo mejor Jonás, mientras estaba en aquel barco o en el puerto para coger el barco, a lo mejor podría estar pensando: vaya, estoy logrando ludibriar al Señor. Estoy logrando huir. Estoy logrando detener el plan de Dios. A lo mejor, si alguien viera desde lejos a dónde iba Jonás, a lo mejor podía pensar: sí, está deteniendo el plan de Dios. Pero no. Era como si Dios le diera cuerda a Jonás para luego después cogerlo de vuelta. No hay manera. Una vez más, no hay manera de detener a Dios.
no hay manera de detener el avance del reino de Dios. Es obra santa, es obra de Dios. No hay como detener su obra, es obra soberana. Y vamos terminando por aquí. Quiero compartir con vosotros 4 aplicaciones para que terminemos ese mensaje. Primero, jamás pienses que la conversión de personas y el crecimiento del reino depende de ti. Somos impotentes para ello. Es obra de Dios. Nosotros no convertimos a las personas. Las personas se convierten por obra del Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Simplemente entonces nos toca creer y servir. Servir como buenos siervos del reino, como estamos llamados a hacerlo, como buenos sembradores. Creer que el soberano Dios está obrando en nosotros mismos y en los demás para el crecimiento del reino, para el crecimiento de su reino. Porque su reino crece a la medida que la gente se convierte a Cristo, porque no es un reino político o físico, es un reino espiritual que está en el corazón de los hombres. Por lo tanto, el reino de Dios crece y avanza cuando gente se suma a ese reino, y se suma a ese reino por medio de la conversión a Cristo. Pero la conversión a Cristo no es una obra humana, es una obra divina. Nosotros no convertimos a las personas, nosotros predicamos el Evangelio, y el poder de Dios por medio de su evangelio es quien convence a las personas. Así que si ves el crecimiento del reino, tercera aplicación, si ves el crecimiento del reino a tu alrededor y participa de ello de alguna forma, alégrate. Alégrate, es una alegría tener el privilegio de participar del crecimiento del reino. Pero no te enorgullezcas demasiado. El poder que promueve su crecimiento no viene de ti, no viene de mí, no viene de los hombres, no viene de nosotros. El poder que promueve el crecimiento del reino viene de Dios mismo. El poder es una parte intrínseca de la propia semilla, la palabra del reino. Cuarta aplicación y última. Si estás trabajando como un buen siervo y no ves el crecimiento del reino a tu alrededor, no te frustres demasiado. Merece la pena hacer una autorreflexión, a ver si estás siendo un buen siervo. Pero igual no te frustres demasiado, porque el poder igual no está en ti. Así que persevera con fe, pues nada ni nadie puede detener el reino de Dios. Y aunque no podamos ver, Él está obrando. Él sigue obrando de forma sobrenatural. Cuidemos de predicar la buena semilla del verdadero evangelio, y el Señor del reino hace con que su reino crezca, porque la semilla misma tiene poder en sí misma. El Señor te bendiga.